La reinvención de los procesos de aprendizaje ante el nuevo escenario que enfrentamos. La reinvención de los procesos de aprendizaje ante el nuevo escenario. La conferencia de hoy tiene 5 partes. La primera de ellas es considerar una suerte de prólogo, que es cómo era nuestra situación antes de la pandemia. Luego, por qué es que yo planteo que hay un giro hacia los aprendizajes que es fundamental en repensar y reimaginar la educación durante la pandemia y post pandemia. Cómo es que esta lógica se adapta y se conecta con el tema de la estructura del sistema, el giro hacia la persona, que es el eje fundamental de lo que yo planteo, y finalmente un epílogo y cierre y conclusiones. ¿Qué es lo que sabíamos antes, en esta suerte de prólogo, antes de la pandemia? Varias cosas que son importantes mencionar a la hora de repensar un poco cómo vamos con el sistema y cómo estábamos funcionando antes de que venga la pandemia a nuestras vidas. Y el primer elemento es que durante décadas, desde el siglo pasado, nosotros hemos venido construyendo un sistema muy bien aceitado, muy funcional y profundamente instrumental, que aseguraba de que los sistemas educativos sean máquinas para enseñar. Si uno revisa la estructura con la cual los distintos elementos del sistema y la operatividad de los mismos ha venido funcionando, puede darse claramente cuenta de que toda su lógica y toda su estructura estaba pensado para asegurar que efectivamente se consiga que se transmita un contenido, se transmita una experiencia, se transmita una competencia. Si ustedes fijan en los distintos países en el mundo, las primeras batallas de los sistemas educativos fue por la cobertura, que esa ha sido la enorme discusión por décadas en distintos países del mundo. Importaba entonces meter al salón de clases a cuántos, y eso trajo consigo la lógica de las políticas de infraestructura educativa. Y eso además, a su vez, fue abriendo la discusión sobre la inclusión, sobre la calidad, que no son temas menores, pero todos estaban orientados en su estructura y su funcionamiento hacia ser máquinas para enseñar. Todos los sistemas educativos en el mundo responden a ellos. Es más, gran parte de la discusión en enormes espacios y foros internacionales tiene que ver con cómo hacemos para darle más recursos al sistema, cómo hacemos para lograr retener, cómo hacemos para que los docentes no pierdan el esfuerzo, cómo hacemos para darle mejores recursos educativos. Todo, si ustedes ven el discurso, casi todo está centrado estrictamente en el delivery, en la entrega. Sin embargo, antes de la pandemia, comenzamos a encontrar ciertos problemas en el discurso, ciertos momentos en los cuales no nos quedaba claro qué era lo que estaba sucediendo. Y esto ha aparecido progresivamente. Recuerden que de finales de la década de los 90 en adelante, comienza a crecer una enorme ola en todos los sistemas educativos respecto al tema de la evaluación. Entonces comenzamos al sistema educativo a cargarle de capacidades estadísticas, capacidades econométricas, capacidades de poder prever y poder modelar cómo es que se va a comportar los resultados de las evaluaciones. Y esto surge, como digo, a partir de los años 90 y se extiende en todos los lugares del mundo con mayor o menor medida. Y es que allí comenzamos nosotros como humanidad a acumular un conjunto de información de los distintos sistemas educativos, de cómo se comportan, cómo funcionan, pero todos vistos desde el punto de vista de la evaluación. Entonces, llega un momento determinado, que esto sucede hacia finales, a comienzos de este quinquenio que está terminando en el 2020, o sea, por 2015-2020,
en que comenzamos a encontrar evidencia sistemática en el mundo, que finalmente lo que nos estaba mostrando es que invertíamos más dinero, teníamos más docentes, los años de escolaridad aumentaban en todos los países, siempre con los temas promedio, siempre con las medidas de tendencia central, y comenzamos a encontrar de que había un glitch en el sistema, que había un problema en la matrix, y era que comienza a aparecer evidencia sistemática de tanta información que hemos acumulado a lo largo del tiempo, que va mostrando que hay un problema con los aprendizajes. O sea, no importa que tantos recursos metamos, tenemos problemas con los aprendizajes. Eso viene efectivamente de la data de evaluación mundial, y las pruebas y las evidencias que encontramos son realmente descorazonadoras. ¿Por qué? Y aquí viene un poco el rol del Banco Mundial, que su Flag Report, digamos, del año 2018, ellos plantean, por primera vez en la discusión de la política pública en el mundo, que ellos mencionan de que hay una crisis de los aprendizajes. Es más, la evidencia es tan fuerte en esa dirección que al año 2019, el mismo Banco Mundial acuña el término pobreza de aprendizaje. Es decir, ya no solo hay una pobreza económica, ya no solo hay una pobreza subjetiva y las múltiples distintas formas de poder medir la pobreza, sino que el banco ahora establece para 10 años de edad como punto de corte de que es inaceptable de que poblaciones enteras, porcentajes enormes de la población en el mundo, sean no capaces a la edad de 10 años de poder comprender un texto para leer o de hacer una simple problema matemático, un ejercicio matemático. Y allí es donde comienza entonces, a partir del año 2018, esto comienza en realidad en el 2016, 2017, pero termina en el 2018, en el 2019, con esta idea de que tenemos una crisis profunda de los aprendizajes, es decir, los sistemas educativos invierten, los profesores trabajan, se construye, se amplía la cobertura, pero no tenemos los resultados que estamos buscando. Esta crisis de los aprendizajes, esta pobreza de los aprendizajes nos adentra en el año, nos arranca, digamos, en el año 2020. Y de ahí sucede lo que todos conocemos. Viene el COVID, la crisis sanitaria del COVID-17, del COVID-19. Enfrentamos entonces una pandemia mundial que obligó automáticamente a más de 190 países en el pico más alto y más grande de la pandemia. Hubieron 190 sistemas educativos, países o sistemas educativos dentro de cada país, que habían cerrado los colegios, los institutos superiores, las universidades, los centros de estudio en todo el mundo. Y eso significó más o menos 1.000.000.000 o 1.600.000 millones de estudiantes que no estaban atendiendo. Y hasta ahora no tenemos conciencia y no podemos medir cuánto es lo que va a significar eso en términos de una crisis posterior. Pero lo que quedaba claro es que veníamos con esta comprensión, esta toma de conciencia mundial sobre la necesidad de estudiar y entender por qué esa crisis de los aprendizajes. Y viene ahora este evento pandémico que detiene el sistema y nos obliga a enfrentar una situación en un terreno que, con el que ya veníamos atrás, es aún más inhóspito, más incomprensible y más ilegible en varios sentidos de la palabra. Y allí yo quiero focalizar en esta segunda parte de la conversación dos grandes vectores fundamentales que lo tomo básicamente de distintos autores de la sociología y las organizaciones. Uno primero es las razones institucionales internas y la segunda es el ambiente institucional externo. Entonces, bajo estos dos grandes parámetros, dos grandes vectores, quiero analizar por qué es que se comienza a generar las condiciones en el mundo para hacer un giro hacia los aprendizajes. Respecto a las razones institucionales internas, aquí es como que mirar con otros ojos cómo ha venido funcionando el sistema y eso queda claro a partir de la experiencia de la pandemia, a partir de la crisis sanitaria que ha desnudado la debilidad de los sistemas educativos para responder en muchos sentidos. Entonces tenemos una profunda rigidez del sistema, rigidez en términos de poca apertura a la innovación sistémica, esa tendencia permanente a hacer archipiélagos de la innovación, es decir, el sistema
que tiene como vida propia, ha logrado incorporar mecanismos que hacen que el proceso de innovación sean como mini islas y no logren ser un continente, no logren ser una fuerza junta, cohesionada, coherente a ese nivel. Y en gran parte tiene que ver con la racionalidad con la cual opera el sistema, porque todo es cumplimiento de normas, todo es parámetros, todo es estructuras, todo es evaluación, todo es evidencia de que se está haciendo, porque si no hay la cultura de la desconfianza. Por lo menos esa es una enorme carga que tiene el sistema educativo peruano, desde donde estamos ahora haciendo esta participación en Virtual Educa Connect. Entonces, todos estos elementos, porque digamos, hay que comprender internamente las fuerzas que funcionan dentro del sistema, que juegan en contra del mismo sistema. Es fundamental comprender esto. Además, hay una tendencia, una afición, una suerte de attachment, digamos, de los sistemas educativos hacia la reforma, pero no al cambio estructural. Entonces tenemos una secuencia casi permanente, casi que no termina, interminable, de reformas educativas cargadas de un discurso profundamente político. Y está bien, yo no niego que efectivamente hay un componente político de la política, de los políticos, de los presidentes, de los gobernadores, que impulsan además reformas educativas, pero sus periodos de gobierno no alcanzan para poder necesariamente construir ese cambio estructural. Entonces lo que tenemos es de nuevo, es una cacofonía de reformas políticas, de mensajes y narrativas de reforma política, pero que muchas veces cuando uno revisa en largos spans de tiempo, largos procesos de tiempo, no logra encontrar esa coherencia y consistencia que se requiere para que una reforma habilite a la siguiente y así sucesivamente se van encadenando estos procesos que permitan de que, pasados largos procesos de tiempo, haya un cambio estructural. Lo interesante de la crisis sanitaria del COVID-19 es que ha puesto literalmente de cabeza al sistema educativo y ha obligado a, en muy poco tiempo, en 4 o 5 meses, incorporar elementos de cambio, no cambio estructural, elementos de cambio que ahora lo que toca, después de estos 4 o 5 meses, ir corrigiendo para ir llevando adecuadamente por buen cauce esos elementos de cambio para construir un cambio estructural, un cambio sistémico que se sostenga a lo largo del tiempo. Para nadie es una verdad no comprendida ni descubierta que los sistemas educativos están desesperados, sus gobernantes, sus gestores, las personas, la estructura, están desesperados soñando con que vuelva aquella época de oro donde el sistema educativo funcionaba de forma presencial. Claro, la pregunta es, con esa rigidez, con esa poca capacidad de articular los elementos de innovación dentro del sistema, ¿realmente queremos volver a eso? ¿Realmente queremos seguir en este suerte de loop constante de aceptar discursos de reforma pero no cambio estructural a los problemas fundamentales del sistema? Pero estos son los elementos que son las razones institucionales internas. Ahora tenemos que comprender el ambiente institucional externo, es decir, aquello que está afuera del sistema educativo, afuera de las paredes de la escuela, si me sirve eso de imagen. Y el primer elemento es el rol de la tecnología digital. No por nada, la aceleración de la sensación de necesidad de cambio, contra la cual ha tenido una fuerza de choque muy grande el sistema educativo de no estar de acuerdo, ha sido la transformación de la tecnología digital. Y además ha sido una fuerza que el sistema educativo no ha podido domar. Y está bien que así sea. La velocidad y la capacidad cada vez más rápida de encontrar soluciones a problemas complejos del sistema educativo a través de una aproximación de tecnología digital
es cada vez más fuerte y hoy en día, en el espacio en el cual estamos enfrentando la situación de la crisis sanitaria, se ha mostrado la versatilidad y la capacidad para poder solucionar problemas que requieren trabajo, evidentemente, pero ha mostrado su capacidad, ha mostrado su músculo de poder solucionar problemas. El segundo elemento es la velocidad del cambio. Y yo lo he mencionado con el tema de la tecnología digital. El tercero son las personas. Cada vez más es más difícil al sistema educativo enfrentar la mirada y la comprensión del mundo, el mindset con el cual enfrentan las cosas los millennials, pero no solo los millennials, los centennials, y ahora que vamos a enfrentar a esta nueva generación que yo llamo la generación C, es aquellos que han nacido a enfrentar un sistema educativo en medio de la pandemia, con las características de la pandemia, y que yo dudo honestamente de que una enorme población que hoy en día asiste a clases desde sus casas quiera volver necesariamente a la antigua normalidad. Por lo menos en el Perú, en Lima metropolitano, donde yo vivo, los tiempos de traslado de las grandes urbes, y esto no sucede solo en Lima metropolitana, sino en distintas urbes del mundo, el tiempo de traslado está siendo una transacción, un costo de transacción muy alto para las personas. Y hoy en día va a ser muy difícil que una persona, un joven que está en el colegio, finalizando la secundaria o ya en la educación terciaria o universitaria, acepte la idea de que tiene que subirse a un transporte público, perder tiempo para ir a un lugar para recibir lo que él puede construir en su casa. Y ya se ha probado en esta suerte de laboratorio mundial del coronavirus, digamos, que ha obligado a tener educación de esta forma. Entonces, todo ese ambiente institucional externo y esta presión tan fuerte hacia el sistema educativo de que comience a aceptar más rápidamente, y ya lo probó además el sistema educativo, que sí ha podido incorporar elementos de cambio rápidamente, entonces configuran unas condiciones bastante particulares e históricas, que probablemente, esperemos, así quiera, no volverá a tener que pasar una crisis de este estilo, pero probablemente sea una crisis histórica que tenemos que aprovecharla. ¿Para qué? Para esta crisis, esta suerte de ruido de la sociedad que estábamos interpretando y comprendiendo respecto al sistema educativo, que hacía mucho pero no concedía todos los aprendizajes, con estos elementos tiene que dar un giro hacia los aprendizajes completamente. ¿Y a qué me refiero con eso? Y es que este giro de los aprendizajes cuestiona profundamente toda la estructura del sistema, toda la estructura sobre la cual se ha construido formalmente el sistema educativo. Hoy en día los estudiantes se aburren de la estructura, de cómo nosotros ofrecemos el delivery de la enseñanza. Les decía al comienzo de la conferencia que lo que hemos construido en el sistema educativo son máquinas cuasi perfectas, digo cuasi perfectas porque son hechas por humanos, para hacer delivery, para hacer entrega de enseñanza, no necesariamente para asegurar aprendizaje. Y ese es la gran piedra de toque, la gran piedra angular sobre la cual creo que la crisis del coronavirus nos ha mostrado y que tenemos que construir un sistema distinto. Entonces, este cuestionamiento a la estructura más profunda, más de ADN y identidad del sistema educativo que está siendo puesta en cuestión, debe obligar a los sistemas a volver a mirar el propósito por el cual se hacen todas las cosas, el propósito de la educación, es decir, la razón de ser que explica y justifica toda la actividad educadora y formativa. Una de las enormes discusiones que han habido en distintos países en el mundo ha tenido que ver sobre el rol de los medios de comunicación en el proceso educador. No podemos entonces dejar de que cuando volvamos a la nueva normalidad, los medios de comunicación se conviertan simple y llanamente en el rol que siempre han cumplido de entretenimiento, pero no de formación o educación. Hoy en día,
los sistemas educativos han usado extensivamente la televisión y la radio para poder transmitir programas educativos. Y eso es una obligación, implica una obligación de repensar el propósito de la educación y los actores involucrados en ella. Porque además, miren, es sintomático de que la estructura de los sistemas educativos solo haya sido capaz de reproducir como primera respuesta, y que es la única respuesta en la casi enormidad de los sistemas educativos, de esta estrategia que se conoce como enseñanza remota de emergencia. Es decir, de nuevo, los sistemas educativos lo que están haciendo es asegurando el delivery de contenidos, el delivery de situaciones de enseñanza, pero no sabemos qué es lo que pasa al otro lado. En parte porque los sistemas no estaban preparados, y ningún sistema estaba preparado en el mundo para poder enfrentar una situación como esta, lo cual ya es una alarma en sí misma. Pero lo que me parece remarcable es darnos cuenta que cuando la obligamos a salir de sí misma al sistema educativo, lo que hizo fue entregar más de lo que está acostumbrada a dar, que es enseñanza. Enseñanza, no necesariamente aprendizaje. Entonces, cuando llegamos al límite y estresamos enormemente el sistema en una situación que nadie hubiera querido que pase, como es la crisis sanitaria, allí es donde uno puede ver claramente la capacidad de los sistemas para dar ¿qué? Lo que son. Y lo que son sistemas de enseñanza, no de aprendizaje. Y eso tiene que cambiar, por las razones del ambiente institucional externo, porque las personas han cambiado, porque su mirada del mundo ha cambiado, pero también porque todo alrededor, la velocidad, la tecnología y las capacidades que tiene el sistema a sus manos, los están llevando hacia otra dirección, de la que está acostumbrado realmente el sistema educativo, que es enseñar, no para que aprendan, necesariamente. Y solo un par de temas más, miren, todas las nuevas metodologías de aprendizaje que hoy en día son así, súper en boga, súper de moda, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos. Bueno, el aprendizaje basado en proyectos fue diseñado, desarrollado y se extendió a mediados del siglo XX, o sea, más o menos 1920, 1930 del siglo pasado. El aprendizaje colaborativo, el aprendizaje comunitario, provienen después de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado. Los grandes organizadores del sistema curricular en el mundo son estructuras que vienen del siglo pasado, de mediados del siglo pasado o de antes o de inicios del siglo pasado. Los dos grandes teóricos del desarrollo y el aprendizaje igual. Uno de ellos es Piaget, digamos, lo conocemos, y el otro Vygotsky, digamos, de ahí hay una enormidad de ramas en las cuales se desempaquetan cada una de estas visiones, pero finalmente no estamos viendo un movimiento que repiense las formas de cómo aprender. Todo lo que tenemos ahora como grandes estructuras, como vasijas que sostengan ese cambio, proviene del siglo XX, del siglo pasado. Y no solo, no de los años 90 del siglo pasado, sino que de mucho más atrás. Entonces, eso configura un sistema educativo que se ha acostumbrado a funcionar dando enseñanza y no buscando aprendizaje. Si lo que está pasando ahora con la pandemia es justamente lo contrario. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos, y contrariamente a todo lo que dicta la lógica de transformación del sistema, yo creo que esta no se orienta al tema digital. No, yo creo que la transformación que realmente está en germen y que tenemos que cuidar muchísimo, es la transformación que orienta la nueva estructura del sistema educativo hacia las personas. Ojo, no digo de que tengamos que dejar de lado el tema de la transformación digital, porque es fundamental, sino que en realidad el eje sobre el cual se pivota todo este proceso, en realidad es un eje centrado enteramente en la lógica del eje de las personas. ¿Y a qué me refiero con eso? Me refiero a que son las personas y sus relaciones
una de las cosas más complejas de poder gestionar en el marco de la pandemia ha sido la falta de relaciones y la necesidad de construir relaciones fuertes entre las personas que nos sostengan en medio de la crisis, en medio de las vicisitudes y la complejidad del mundo moderno. Entonces no podemos tener una educación que no me prepare o que no me arme para poder construir relaciones y dejar esos elementos al azar. Los índices altísimos de bullying, de agresividad, de conductas disruptivas en el mundo son una manifestación preclara dentro del sistema educativo de que está fallando en construir relaciones profundas entre las personas, relaciones que le den sentido, que le den propósito a las personas y que además encuentren en la escuela un lugar donde efectivamente explorar esos espacios. No los están encontrando porque no se los estamos dando, porque estamos demasiado obcecadamente mirando la lógica simple y llana del delivery de la enseñanza. Un giro hacia las personas que tenga que ver con sus problemas, hacia sus problemas más humanos. Uno de los elementos de la pandemia es que nos ha obligado a mirar lo local con otros ojos, a mirar la cuadra, la calle, las manzanas cerca a mi casa, desde otra lógica, porque hemos estado y estamos todavía en una dinámica en la cual nuestros ámbitos de acción se reducen a ¿cuánto? 5, 6, 7, 8 máximo cuadras a la redonda en donde yo vivo. Entonces, lo local está adquiriendo una nueva geografía y tenemos que desde la escuela, desde el sistema educativo, formar a las personas para entender estas dinámicas porque hemos redescubierto esos espacios, hemos redescubierto esos problemas más humanos y más cercanos a tu capacidad de poder resolverlos. O por ejemplo, de personas hacia personas y sus culturas específicas. O por ejemplo, de la enorme tarea pendiente de hacer una educación que ayude a la comprensión del otro y de los otros. Porque eso me va a habilitar a mí a poder trabajar colaborativamente, a poder construir, como decía Harari, narrativas e historias y símbolos que consensuadamente nos impulsen como humanidad a seguir adelante. Nada de eso podría haberse sucedido si es que no has trabajado colaborativamente o colectivamente, pero además eso parte de la comprensión del otro y las necesidades del otro. Pero todo eso revuelve hacia una nueva conciencia de tu propia identidad, de la propia identidad, que me permite relacionarme con el otro, con los otros y construir juntos un espacio distinto. Nuestra educación no está incorporando eso estratégicamente, sistemáticamente, coherentemente dentro del sistema. Cuando uno le pregunta a los empleadores, lo que buscan cada vez con mayor ahínco es justamente estos elementos. Y el sistema no se los está dando, no se lo estamos dando. La crisis sanitaria nos obliga entonces a aprovechar este momento histórico para poder construir un sistema que dé lugar a las personas en un ecosistema planetario, que vuelva a centrar la mirada de su propósito, de su razón de ser, no en la evaluación, no en los sistemas ni en las normas, sino en las personas que aprenden para ser mejores seres humanos, que aprenden para transformar su entorno más cercano, sus ecosistemas más íntimos, porque en la medida que nosotros aseguremos eso, y haciendo un uso cuidadoso, correcto, libre y adecuado, con ensayo y error de la tecnología y la velocidad de la misma, vamos a ir construyendo velocidades de cambio que el sistema requiere hoy día cada vez más. Ese giro hacia las personas nos lleva entonces a que necesitamos aprendizajes más humanos. Necesitamos abandonar de alguna manera un conjunto de aprendizajes que le estamos pidiendo a las personas que quitan tiempo, entre comillas, para poder orientarlos para que sean más humanos, más ciudadanos. Aprendizajes que usen la tecnología digital no como razón de ser última, no como moda compleja y difícil de alcanzar, sino que usen a la tecnología
como un puente para construir espacios de educación más potente, más eficiente en lograr conseguir su propósito, que es transformar a las personas. Recuerden que la tecnología puede ser un lápiz, un papel, o puede ser también una computadora con capacidad cuántica de computación. Lo que importa es la capacidad de qué es lo que hacemos con eso, no que eso nos determine. Por eso es que mi planteamiento es que la tecnología digital es un puente para transformar y para orientar esa educación que sea más humana y que esté orientada al aprendizaje de las personas para ser más personas. Aprendizajes que privilegien la comprensión de los otros a partir de la comprensión más profunda de mí mismo. Hemos perdido mucho espacio a las humanidades en esa construcción de ciudadanía, de identidad y de personas. Hemos dado pasos a soluciones más bien pragmáticas, fáciles y rápidas, que consumen tiempo, pero que no permiten a las personas entenderse a sí mismas a través de la educación. Es cierto lo que decía, lo que yo mencionaba hace un rato de Harari, que la generación de narrativas, de imágenes comunes, colectivas, es lo que nos ha permitido, como hipótesis evidentemente, ser lo que hoy día somos como humanidad. Pero en el corazón de esas narrativas está el eje pivotante, que es la educación, el aprender a, el aprender cómo, el aprender por qué. Si nosotros no incorporamos a partir de esta enorme crisis, que es una gigante oportunidad para comenzar un proceso renovado y fuerte y sistemático de repensar el sistema educativo hacia la reinvención de estos aprendizajes, perderemos una oportunidad como humanidad. Porque este tipo de aprendizajes, el aprendizaje que está centrado en las personas, genera cambio profundo. Y es un cambio estructural para los sistemas. Y además la posibilidad de generar oportunidad para más personas, para que este cambio alcance a más personas. Si los sistemas educativos entonces focalizan sus esfuerzos en construir espacios a lo largo del sistema, donde se reduzcan las exigencias rígidas y absurdas de las normas, el cumplimiento por el cumplimiento, y se comienzan a abrir y articular colaborativamente, usando la tecnología, digital o no digital, para poder interconectarnos, vamos a comenzar a construir un sistema educativo que tenga como eje fundamental los aprendizajes. Nos va a tomar probablemente 20, 30 años, 40 años, hacer un giro a este barco enorme de los sistemas educativos para poder conseguir ese cambio. Pero si en esta crisis, si en esta oportunidad, no comenzamos a mover la rueda del timón del barco, dentro de 30 años vamos a vernos arrepentidos. La reinvención de los aprendizajes entonces pasa por voltear la mirada al ser humano, a sus aprendizajes, a su profundidad y a sus relaciones. Muchas gracias.